Volviendo las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a enfocarnos en el significado del perdón. En el Padre Nuestro, el Señor nos ha enseñado de presentar la siguiente petición. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Después de nuestro bautismo, no dejamos de pecar. Sí hemos recibido la gracia de la adopción divina, somos hijos y hijas de Dios, pero todavía en nosotros hay una inclinación a hacer el mal. Eso se llama concupiscencia, una inclinación para hacer el mal. Por eso necesitamos siempre pedir perdón al Señor y perdonar también a los demás. Entonces, esta es la inclinación que tenemos de separarnos de Dios por el pecado. Con esta petición, nos volvemos a Dios. Entonces, sí somos pecadores, sí somos miserables, sí necesitamos misericordia, pero necesitamos también levantarnos y volver a nuestro Padre Celestial. Y eso pasa mediante el perdón. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que recordar dos parábolas muy importantes en el Nuevo Testamento. La primera parábola que encontramos en Lucas, capítulo 15, versículos 11 y 32, es la parábola del hijo pródigo. Él dejó su padre, fue a otro país y entonces vivió muy mal su vida, en una vida de pecado, y después se arrepintió, se levantó y regresó a la casa de su padre para pedirle perdón. Entonces, esta es la actitud que tenemos que tener también nosotros como pecadores, levantarnos y regresar a la casa de nuestro Papá Dios. Y tenemos que reconocernos también como pecadores, como el publicano en Lucas capítulo 18. El publicano pedía perdón con sinceridad y humildad. Esta es la actitud que tenemos que tener, sinceridad y humildad para reconocernos como pecadores necesitados de la misericordia y del perdón del Señor. Entonces no se olviden por favor de leer el capítulo 15 de San Lucas y el capítulo 18 de San Lucas también, para entender mejor cómo Cristo viene siempre a vendar nuestras heridas, a reconciliarnos con nuestro Padre. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en el pecado nos sentimos miserables. Vivimos en miseria. Y nosotros que estamos en la miseria de este mundo, el Señor nos manda su misericordia. Dios Padre nos mandó a su Hijo unigénito para reconciliarnos con Él, dándonos su misericordia. Entonces, la misericordia de Dios viene a encontrar y a sanar nuestra miseria y a levantarnos de nuestra miseria para caminar con Dios, para volver a Dios y para tener a Dios en medio de nosotros. Por eso Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación, del perdón, de la confesión, para ir y confesar nuestros pecados y sentir y tener la gracia de Dios, la gracia de la reconciliación con Dios,
con nosotros mismos y con los demás. Entonces, cada vez que pecamos, queridos amigos y amigas en el Señor, no desesperen. La misericordia de Dios nos va a levantar, pero tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedirle perdón al Señor con sinceridad y humildad y así empezar de nuevo nuestro camino de santidad. En Mateo capítulo 5, versículo 23, el Señor nos enseña sobre la importancia de la reconciliación. El Señor dice, haz la paz con tu hermano y antes de presentar tu ofrenda. Si quieres presentar algo, si quieres ir a misa, para hablar con términos cristianos, católicos, si quieres ir a misa, ¿te acuerdas que he tenido un disgusto con mi amigo, con mi amiga, con mi esposo, con mi esposa, con cualquier persona? Entonces el Señor deja tu ofrenda antes de ir a misa, reconcíliate. Entonces la reconciliación viene antes de la ofrenda, antes de la Santa Misa. Entonces, antes de presentar tu ofrenda, vete y reconcíliate con tu hermano. La misericordia de Dios no puede penetrar nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Entonces, si yo digo, si no puedo perdonar a los demás, me han herido el corazón, me han difamado, me han hecho del mal. Por eso llega la misericordia de Dios para penetrar tu corazón, para sanarte de estos sentimientos y emociones malos. Y para que tú también puedas ofrecer la sanación a los demás, perdonándolos. Por eso no podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos a los hermanos y hermanas a quienes vemos. Eso lo dice San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 20. Dice, ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios y no amas a tu prójimo? Porque el amor a Dios está conectado con el amor del prójimo. El perdón que recibes de Dios está conectado con el perdón que puedes también ofrecer a los demás. Entonces, en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, el Señor nos enseña, eso es sumamente importante. El Señor dice, si tú no puedes perdonar a los demás, perdonar sus pecados, tampoco su Padre Celestial te perdonará. Entonces tenemos que perdonar a los demás. Tenemos que amar hasta el fin, hasta el extremo como Cristo nos amó. Entonces, en esta petición usamos el cómo también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sabemos muy bien que Cristo usó mucho esta comparación, como sobre todo en Mateo capítulo 5, versículo 48, diciendo que sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. O en Lucas capítulo 6, versículo 36, 37, cuando dice que sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Y también con el nuevo mandamiento en Juan capítulo 13, versículo 34, amen uno al otro, amen los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces, el Señor nos enseña cómo amar y cómo perdonar. Entonces, cuando perdonamos, se trata de una participación en la santidad y en la misericordia y en el amor de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que recordar cada vez que perdonamos, perdonamos por Dios. Perdonamos para ser como Cristo nuestro Maestro, perdonándonos mutuamente como Dios nos perdonó en Cristo
Dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Este es el modelo que tenemos que recordar y aplicar en nuestra vida cotidiana. Como Cristo nos perdonó, como Dios Padre nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonar. El amor de Dios dura hasta el fin. Su perdón dura hasta el fin. En Juan capítulo 13, versículo 1, dice el evangelista, Cristo amó a los suyos y los amó hasta el fin, hasta el extremo. Este es el amor. Por eso necesitamos recordar que Cristo amó a todos y nos enseñó de amar también a los enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44. Es el perdón que transfigura, nos transforma. Esto es la grandeza del Señor que nos ayuda a transformarnos. Entonces ese es el perdón que transfigura a todos los discípulos que somos nosotros, configurándolos con su maestro. ¿Qué hemos aprendido de nuestro maestro? En Lucas capítulo 23, versículo 24, Cristo está muriendo en la cruz. Y la primera palabra que Él dice, proclama, anuncia, no es maldecir a la gente, sino dice, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que también nosotros tenemos que hacer. Aunque estamos sufriendo, tenemos que perdonar a los demás. Nosotros somos siempre pecadores, deudores, tenemos deudas. Por eso necesitamos de recordar lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 8. Con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor. Solamente el amor que exista entre ustedes en sus relaciones interpersonales. En Mateo capítulo 18, versículos 21-22, sobre todo esos dos versículos, San Pedro pregunta al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al día? Pues todos los días alguien puede pecar en contra de nosotros. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces son bastantes, son suficientes. Y Jesús contesta, no solamente 7 veces, 77 veces. ¿Qué significa eso? Infinitamente. Tenemos que perdonar infinitamente. Siempre. Cuando uno está arrepentido y quiere ser nuestro amigo, o si no quiere ser nuestros amigos, está bien. Tenemos que perdonarlo. Tenemos que perdonar todos los pecados, porque Dios siempre nos perdona gratuitamente. Lo que hemos recibido gratuitamente, tenemos que compartirlo también gratuitamente con los demás. Jesús dio el poder a su santa iglesia, pues a su cuerpo, de perdonar. Entonces dio a sus discípulos y también por extensión a los sacerdotes, a los obispos, de perdonar. Por eso Él dijo claramente en Juan capítulo 20, versículo 23. Entonces es importante este capítulo, el capítulo 20, donde dice, a quienes perdonan los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Si entonces perdonan a las personas aquí, entonces eso por medio del sacramento de la reconciliación han recibido la absolución, entonces serán perdonados. Si han retenido el pecado, serán también retenidos en el cielo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que recordar de siempre perdonar. Siempre perdonar. ¿Por qué? Porque fuimos perdonados por Dios Todopoderoso. Y en Lucas capítulo 6, versículo 37, dice el Señor,
no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Entonces, el Señor nos llama al perdón. Nos llama a nunca juzgar, a nunca condenar, siempre perdonar. Hay mucha gente que pregunta, pero Padre, yo no puedo perdonar a mis enemigos, no puedo perdonar a los que me difamó, me insultó, me hirió el corazón. Pero nosotros hemos herido el corazón de Cristo muchas veces, hemos herido la gloria de muchas veces. Entonces, como tú fuiste perdonado, tú también tienes que perdonar. Amar hasta el fin. La expresión más fuerte del amor es el perdón. Y tú cuando perdonas, no es que perdonas a los demás porque lo merecen, a lo mejor no lo merecen, no sabemos, no tenemos que juzgar ni condenar a nadie, pero nosotros merecemos vivir en paz. Y Cristo es nuestra paz. Y vamos a concluir el episodio de hoy con una citación de San Cipriano de Cartago. Él dice, Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión. Los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel. Siempre perdonar, nunca juzgar y nunca condenar. Amén.